Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente y misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-Fatiha, la sura del Fatiha. Todos ustedes saben que es la sura que debemos leer en todos los rezos, sean obligatorios o voluntarios. Entonces, ¿por qué debemos leer esta sura? Entonces vamos a ver el por qué a través de lo que significa esta sura. En primer lugar, esta sura se llama Al-Fatiha. ¿Por qué? Porque Al-Fatiha es algo que inicia, ¿no? Es el inicio, ¿no? Es también algo que abre. Por eso encontramos en algunas traducciones del significado del Corán al español, literalmente dice lo que abre el libro, ¿no? Fatihatul Kitab, la sura que abre el libro, ¿no? O lo que encontramos también en la traducción del Sheikh Isa García, el inicio, ¿no? Que es el inicio, el comienzo del Corán, es esto. Y también se llama, según también lo que fue relatado en otros hadices, que se llama Ummul Kitab, la madre del libro, la madre del libro, ¿no? Y también se llama también la madre del Corán, Ummul Qur'an, Ummul Qur'an, la madre del Corán. Entonces, en primer lugar, a través de estos dos nombres ya tenemos un significado más o menos sobre esta sura, ¿no? Que es la madre de todos los capítulos. Y vamos a ver por qué. Primero, en un hadith registrado por el Imam Muslim, dice Allah subhanahu wa ta'ala, cuando uno dice que Allah el Todopoderoso dijo: he dividido el rezo en dos mitades para mí y mi siervo tendrá lo que pide. Cuando dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ¿qué es Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Todas las alabanzas, todo tipo de alabanza, ¿no? De dar gracias, ¿no? Es únicamente para Dios, para el Señor Rabbil Alamin, el Señor de todos los mundos. O también se dice el Señor de todo el universo, en los mundos de los humanos, de los animales, de los insectos, de los pájaros, de los genios, de los ángeles, etc. Es el Señor de los mundos. Y Rabb tiene tres significados. Rabb tiene tres significados. Tiene el significado del Khaliq, el creador, Al-Malik, el dueño, y Al-Musayyir o Al-Mudabbir, el que, controla, o el que tiene poder, el que manda. Entonces, Ar-Rububiyya, la soberanía. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala es el creador de todos los mundos, es el dueño de todos los mundos y es el que tiene control y manda en todos los mundos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, eso significa Rabbil Alamin. Entonces dice, cuando el musulmán dice Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dice, mi siervo me ha alabado. Mi siervo me ha alabado. Y cuando dice Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman y Ar-Rahim son dos nombres de Dios, Tú te llamas Muhammad, Dios se llama Ar-Rahman, Ar-Rahim, y tiene otros nombres. Ar-Rahman es el de la compasión, o sea, general, es misericordia amplia, no solo para los humanos, o sea, no solo para los creyentes, no solo para musulmanes, sino para musulmanes, judíos, cristianos, ateos, hindús, para animales, insectos, pájaros, ángeles, genios, etc. Todo lo que Dios ha creado. Dios es misericordioso con todo lo que ha creado. Es una misericordia que contiene a todos. Ar-Rahim es una misericordia permanente. Y también en otra exégesis dicen que es solo para los creyentes. Es una misericordia especial para los que creen en Dios, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala los protege, escucha sus súplicas, etc.
Ar-Rahman Ar-Rahim, dice Allah subhanahu wa ta'ala, dice, mi siervo me ha exaltado. Cuando dice Maliki o Maliki Yawmiddin, que es soberano del día del juicio, Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es Malik Yawmiddin. Como dice en un hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, cuando los humanos y los animales y todos los seres vivos mueren o mueran, ¿no? Hasta el ángel de la muerte. El ángel de la muerte es el encargado de tomar las almas de las personas. Hasta él mismo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ordene morir él mismo, ¿no? Y muere por orden de Allah subhanahu wa ta'ala, solo el único vivo que queda, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah únicamente. Entonces Allah dice, como se dice en el hadith, Ana al-Malik. Yo soy el dueño, yo soy el rey, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice eso. Ana al-Malik. Todos nosotros y todos los seres vivos estaremos muertos. No hay ningún ser vivo excepto Allah subhanahu wa ta'ala, el que no muere. El que no muere. Malik Yawmiddin, pues el siervo, Allah dice, cuando mi siervo dice Malik Yawmiddin, Allah dice, mi siervo me encomendó sus asuntos. Y cuando dice Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que es solo a ti te adoramos. Miren, no es a ti solo te adoramos, no, solo. Comienza la frase o la alea con solo. Iyyaka, ¿no? Iyyaka. Solo a ti te adoramos. El verbo está al final. Iyyaka na'budu, ¿no? Wa iyyaka nasta'in. Solo a ti te adoramos y solo de ti imploramos ayuda. ¿A quién pedimos ayuda? Es solo a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿A quién pedimos que nos ayude, que nos proteja? Es a Dios únicamente, porque Él es el único que puede. El único que puede es Allah subhanahu wa ta'ala. Y nadie fuera de Él puede hacernos algún daño, o protegernos, o perdonarnos sus pecados, o hacernos algún beneficio en esta vida. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto es entre yo y mi siervo tendrá lo que pide. Y cuando dice Ihdina as-sirata al-mustaqim, que es guíanos por el camino recto. Los sabios dicen, ¿por qué Allah dice Ihdina, o sea, el lector, si es uno, ¿por qué dice Ihdina as-sirata al-mustaqim? O sea, como si fuera un grupo, ¿no? Nosotros, guíanos a nosotros, ¿no? ¿Por qué no dice Ihdini a mí, ¿no? Guíame por el camino recto? Dicen, y subhanallah, eso es por misericordia de Allah, dice para que la guía llegue a todos. O sea, si uno, por ejemplo, está rezando y dice Ihdina as-sirata al-mustaqim, esa súplica que si es respondida por Allah subhanahu wa ta'ala puede llegar a aquel que nunca ha rezado, y Allah subhanahu wa ta'ala lo guía sin saber, o sea, de dónde ha venido la guía. Es gracias primero a Dios, y en segundo lugar gracias a aquel que ha hecho esta súplica, que abarca a todos. Ihdina as-sirata al-mustaqim, pues Allah dice Ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes agraciaste. ¿Quiénes son? Los profetas y mensajeros, los virtuosos, los seguidores de los profetas y mensajeros, los creyentes, ¿no? Todos los profetas y mensajeros anteriores y los creyentes anteriores, guíanos también por el camino o sea, guíanos por el camino recto, el camino de quienes agraciaste con tus favores, pero no el camino de los que han sido motivo de tu ira, o de los que han sido motivo de ira. Ghayril maghdubi alayhim. ¿Quiénes son? Al-maghdubi alayhim. No, al-maghdubi alayhim. Solo al-maghdubi alayhim. Al-maghdubi alayhim, los judíos, al-yahud, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos en Suras al-Baqarah, ¿por qué merecieron la ira de Allah subhanahu wa ta'ala? Porque tenían conocimiento, tenían la palabra de Dios, pero la cambiaron a propósito. La cambiaron. Mataban a los profetas,
mataban a los profetas. A Jesús también, como hablamos el otro día, ¿no? ¿Quién iba a matar a Jesús? Los judíos, ¿no? Porque no quisieron aceptarlo, porque vino de otra tribu, ¿no? Entonces, wala dalin, ahora vienen los cristianos. Mas no el camino de los que han sido motivo de tu ira, ni el de los que se extraviaron. Los cristianos, o sea, el camino que siguieron los cristianos no han tenido conocimiento, ¿no? En contrario, o sea, que era al revés del camino de los judíos, o que han seguido los judíos. ¿Y qué han hecho? O sea, han inventado formas de adoración. Han inventado formas de adoración que Dios no estableció, ¿no? Entonces, esos dos grupos que fueron los últimos antes de nosotros, por eso figuran en Surat al-Fatiha. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes agraciaste con tus favores, mas no el de los que han sido motivo de tu ira, ni el de los que se extraviaron. Y otra cosa, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala nos habla de los judíos y de lo que han hecho en el Corán? Si el Corán es para nosotros los musulmanes o para la humanidad hoy en día. ¿Por qué Dios nos habla de los cristianos de lo que han hecho? Porque el musulmán no tiene la seguridad, o sea, puede ser que él caiga o siga el camino de los judíos, ¿no? Y también puede ser que el musulmán se extravíe. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala nos advirtió de esos dos caminos. Y nos comentó el por qué no seguir estos caminos. El por qué nos advirtió de esos caminos. Y también nos enseñó el camino recto. Nos enseñó el camino recto. Entonces cuando el musulmán dice esto, Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto será para mi siervo, y mi siervo tendrá lo que pide. Porque el musulmán aquí pide a Dios, está haciendo una súplica, una petición. Guíanos por el camino recto, por favor, Dios. Guíanos por el camino recto, el camino de quienes agraciaste con tus favores, más no el de los que han sido motivo de tu ira, o de tu ira, ni de los que se extraviaron. Por eso, cuando el imán está leyendo el Fatiha, los demás dicen Amén en árabe, que es en español Amén, que es Allah responde. Allah responde a esta súplica, ¿no? Es decir, guíanos, sí, por favor, por este camino, ni por el otro, ni por el otro, ¿ya? Y otra cosa, hablando del Surat al-Fatiha, Amén, la palabra Amén no es parte del Fatiha. Es decir, cuando estás leyendo el Corán fuera de rezo, o sea, no es obligatorio, no hay que decir Amén. O sea, estás leyendo el Fatiha en otra sura y llegas غير المغضوب عليهم ولا الضالين y sí es la otra sura, no dices Amén. ¿Por qué? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith que cuando el imán dice اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ustedes digan Amén. Así. ¿Y cuando rezas solo dices Amén también? Correcto. Cuando rezas solo dices Amén, ¿no? Por ejemplo, el imán cuando reza en grupo no dice Amén. Los demás dicen Amén. ¿Y si rezas con tú y una mujer? Igual es en grupo. O sea, el imán no dice. El imán no dice. ¿Y la mujer? Pero otra cosa también, en los rezos en que el Corán se lee en voz baja, todos, tanto el imán como el resto, dicen Amén, ¿no? Dicen Amén. Porque cada uno ya está leyendo el Corán solo. Porque, por ejemplo, en el Dhuhr y en el Asr, ¿no? Cuando estamos rezando el Dhuhr y el Asr, todos estamos leyendo, cada uno por su cuenta, ¿no? Pero en el Maghrib y en el Isha y en el Tarawih, ¿no? Las dos primeras rak'ahs, el imán es el que lee y los demás escuchan. Por eso él no dice Amén y ellos dicen Amén, ¿no? Por esa razón. Entonces, para terminar, el Surat al-Fatiha dice que, el resumen porque es un poco largo. Dice, ¿por qué se llama Fatihatul Kitab? ¿Por qué es la madre del libro? ¿Por qué es la madre del Corán? Porque tiene los significados que tiene todo el Corán. Por eso dice un sabio aquí que
los libros anteriores, que las enseñanzas de los libros anteriores, todas están, ¿dónde? Resumidas en el Corán. En el Corán, porque es el último libro. Y las enseñanzas de todo el Corán están resumidas en las suras cortas. En las suras cortas. Y las enseñanzas de las suras cortas están resumidas en una sola, en una sola sura, que es Suras al-Fatiha. Que es Suras al-Fatiha. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith que es una sura que ningún profeta había recibido. Es decir, el significado que contiene un capítulo. Ningún profeta había recibido un capítulo como este, excepto el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso él se hace diferente de los demás profetas y mensajeros, ¿no? Entonces, dicen que en la primera, se divide en dos o en tres. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, es alabar a Dios, glorificar a Dios. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Aquí se habla de Dios, ¿no? Es una definición de quién es Dios. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, es el Señor de todos los mundos. Ar-Rahman Ar-Rahim, dos nombres de Dios. Maliki Yawmiddin. Se habla también, se habla de Dios que es Maliki Yawmiddin, el dueño o el soberano del día del juicio. Y también aquí se habla de la otra vida. El musulmán, pues, se le hace, recuerda la otra vida. Ahora viene el adoración. Lo que tiene que hacer el musulmán, el ser humano. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ¿no? La primera parte habla de ¿cómo se llama? La soberanía, ¿no? La soberanía. Y habla también de la divinidad, que es Allah subhanahu wa ta'ala, es el que tiene los nombres y atributos. Entonces, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in es la unicidad. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece ser adorado. En esta ley figura eso. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wal-dallin. También, si son dos partes, también va con Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, que es la unicidad de Dios, ¿no? Es decir, es el único que merece ser adorado, ¿no? Entonces, todo el Corán, los significados del Corán, pues gira sobre todo esto, que está resumido en Suras al-Fatiha. Por eso, Suras al-Fatiha es un pilar de rezo. Si no, el rezo no vale si no lees el Fatiha. Tu rezo no vale si no lees el Fatiha, ¿no? Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala con sus buenos nombres y atributos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte el ayuno y las buenas acciones, que nos acepte el rezo obligatorio del Tarawih, que nos acepte las caridades, que nos acepte las súplicas, que nos acepte el recuerdo, que nos acepte todas esas buenas acciones. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude a ayunar con fe y esperando únicamente su recompensa. Esos días que quedan de Ramadán, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala con sus buenos nombres y atributos que nos permita alcanzar Laylat al-Qadr, que nos permita alcanzarla y pasarla rezando, ya Allah. Te pedimos que nos des la fortaleza, que nos ayudes, ya Allah. Ya te pedimos, ya Allah, y te suplicamos que cures y sanes a todos los enfermos, que cures y sanes a tu sierva Daisy, a tu sierva Tijaniya, Saida, Akram, Amira, y todos, ya Allah, los enfermos, ya Allah. Ya Allah, tú eres el que curas de todas las enfermedades. Ya Allah, te pedimos y te suplicamos que protejas tu casa, al Masjid al-Aqsa. Ya Allah, te pedimos que la protejas. Ya Allah, y protejas también a los que la están cuidando, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin.